¿Qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de un tema de los cuales hemos visto en Derecho Civil, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de la responsabilidad por hechos ajenos. Ahora bien, empecemos. Principalmente vamos a hablar acerca de quién paga cuando alguien más cause un daño, una responsabilidad, que es la responsabilidad por hechos ajenos, ¿verdad? Es decir, si un menor rompe un parabrisas, quién es el encargado o quién debe pagar el daño, el niño, sus padres. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Bien, ahora hablaremos. ¿Qué es la responsabilidad por hechos ajenos? Primero que nada, debemos entender qué significa. Normalmente, cada persona responde por los daños que ocasione ella misma. Sin embargo, existen algunas situaciones que nos marca la ley o que nos establece el Código Civil, el cual nos dice que la ley considera que otra persona también puede hacerse responsable de dicho accidente. Esto ocurre por diferentes razones. Esto puede ser porque existe alguna relación jurídica entre ambas, porque existe algún parentesco. Un ejemplo podría ser los padres con los hijos, los maestros con el alumno, el patrón con el trabajador, ¿verdad? Etcétera también. O también lo que maneja mucho la ley en este tema en específico es el tutor y la persona incapaz. En esto la ley presume o la ley nos dice, ¿verdad?, quién tiene la autoridad de vigilancia, dirección sobre la persona o sobre la otra persona que debe asumir las consecuencias cuando ocurre un daño o cuando ocasionan un daño. Esto no significa que la persona a la cual le va a recaer el daño sea la culpable. Significa que tiene la responsabilidad civil de esa relación, o sea, que tiene el deber de hacerse cargo de ese hecho, ¿verdad? Ahora bien, hablaremos sobre la responsabilidad de los padres. Uno de los ejemplos más conocidos y que todo el mundo conoce son los menores de edad, ¿verdad? Porque como entendemos, los menores los conocemos, ¿verdad? Son un desastre, lo que quieran, etcétera. En esto, cuando un menor ocasiona un daño, quienes ejercen la potestad o la tutela acerca de los menores son los responsables, ¿verdad?, de reparar este daño. Ahora bien, tomemos un ejemplo. Si un niño rompe la ventana de un vecino, ya sea porque está jugando o X cosa, ¿verdad?, legalmente, ¿quién responde? Pues principalmente los padres. ¿Por qué? Porque son los encargados de mantener al niño cuidado y en vigilancia. Pero en esto la ley también nos marca una excepción. Nos dice que si los padres logran demostrar que era imposible evitar el daño, pueden quedar libres de responsabilidad. Más sin embargo, esa defensa no funciona cuando el daño haya ocurrido por una falta de vigilancia o por una mala educación hacia el menor. Ahora bien, hablaremos sobre la responsabilidad de maestros y escuelas también, ya que esto también lo maneja lo que viene siendo el Código Civil, ¿verdad? Ahora bien, si durante una práctica un alumno causa daños mientras realiza actividades bajo la supervisión de algún maestro, artesano o algún instructor, ¿verdad?, la ley nos establece que éste debe responder por los daños ocasionados por sus alumnos, operarios o aprendices durante el desempeño de sus funciones, o sea, mientras ellos estén en la escuela, mientras estén en la práctica, etcétera, ¿verdad? La razón es sencilla, como ya lo venía diciendo, porque existe una obligación de vigilancia. Mientras la persona está bajo la dirección de la otra persona, este mismo maestro o lo que sea, debe procurar evitar daños y que la persona se ocasione daños también, ¿verdad? Ahora bien, vamos a hablar sobre la responsabilidad de patrones y empresas. Este es un caso muy frecuente también lo que viene haciendo en las empresas, ¿verdad? Supongamos que un repartidor de una empresa choca con un vehículo mientras realiza una entrega. Muchos creen que únicamente el conductor es el responsable, pero en este caso no, ya que la ley también hace responsable al patrón por los daños causados por sus trabajadores en el ejercicio de sus funciones. Eso también lo venimos viendo en lo que viene siendo laboral, ya que nos dice que si el trabajador nos menciona también que si el trabajador se llega a ocasionar un daño, le llega a pasar algo estando en su horario y dentro de la empresa, ¿verdad?, esto es responsabilidad del patrón, siempre y cuando se demuestre que se hizo por un... Discúlpame.
se hizo por algún fallo, ¿verdad?, de la empresa, no por una imprudencia del trabajador, ¿verdad? Esto también se hace porque protege a la víctima, ya que normalmente lo que vienen siendo las empresas tienen una mayor capacidad económica para poder responder. Posteriormente, la empresa también puede exigir el reembolso al trabajador cuando corresponda. Como lo venía diciendo, si fue alguna imprudencia del trabajador, el trabajador debe pagar el material, ¿verdad? Ahora vamos con lo que son las responsabilidades de los profesionistas. Esto también existe para quien ejerce profesiones técnicas. Un ejemplo, unos arquitectos, ingenieros, médicos, contadores, ¿verdad?, etcétera. Si alguno de sus auxiliares causa un daño durante su servicio, entendemos que el profesionista también puede responder civilmente, ¿verdad? Ya que, como lo veníamos diciendo, mientras sea el ejercicio de sus funciones y dentro de la persona encargada deberá responder, ¿verdad? Y ya que esto también incentiva de cierta forma a una supervisión personal y a una mejor supervisión, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un tema que la ley nos marca demasiado, que viene siendo la responsabilidad civil de la responsabilidad de las personas morales, perdón. Bien, las empresas pueden ser responsables por las actuaciones de sus representantes legales y sus directores, siempre y cuando actúen dentro de sus funciones. Esto significa que si una sociedad mercantil no puede deslindarse completamente diciendo que el daño lo ocasionó la persona física a la cual ellos le entregaron la facultad o su representante legal, ¿verdad? Ya que si el acto ocurrió dentro del ejercicio de las funciones, esto también involucra a la empresa y esta es la que debe responder por las acciones de este mismo, ¿verdad? Ahora bien, vamos a hablar sobre la responsabilidad en edificios. Esto también es un tema que viene aquí en el Código Civil, ¿verdad? Nos habla más acerca de qué pasa si un edificio se derrumba accidentalmente o si cae algo y lesiona un peatón, ¿verdad? La ley nos señala varios supuestos. Nos dice que el propietario deberá responder cuando el daño sea ocasionado por ruina o deterioro derivadas de falta de reparaciones o de un vicio de construcción. También responde por algunos otros riesgos relacionados con el inmueble, como puede ser la caída de árboles, humo, gases nocivos, explosión de máquinas, depósitos peligrosos, así como vibraciones industriales. Incluso si la persona vende el edificio, su responsabilidad puede continuar durante un año cuando los defectos existan. O sea, cuando los defectos existían antes de la venta. Y quiere decir que si la persona sabe que hay defectos, pero aún así vende, él es responsable a pesar de un año. O sea, todavía si pasa, no sé, 6 meses después de la venta, el comprador anterior es responsable todavía. Ahora bien, vamos a hablar acerca de la responsabilidad por animales. Este es otro caso muy visto, ¿verdad?, en lo que es en la práctica y en la sociedad. ¿Qué pasa si un perro muerde a una persona? ¿Quién es el responsable? La respuesta es que el responsable del animal es el propietario o quien sirva de él, ¿verdad? Pero la ley también nos maneja algunas excepciones. Por ejemplo, si la persona provoca al animal, eso es una excepción que nos marca la ley. Y también si hubo culpa de la víctima o si ocurrió en un caso fortuito de fuerza mayor, ¿verdad? Este último quiere decir que si hubo culpa de la víctima, quiere decir que pues si por ejemplo tú en tu casa tienes un letrero de que cuidado con el perro, no entrar, y la persona lo ve y dice, yo voy a entrar, y el perro lo muerde, esto es culpa de la víctima, ya que tú estás señalando que tienes un perro que es peligroso y que puede morder. Ahora bien, vamos a hablar acerca de lo que es la reparación del daño. Cuando existe una responsabilidad civil, el objetivo principal es la reparación del daño, ¿verdad? La reparación puede consistir en devolver las cosas al estado anterior o, cuando esto no sea posible, pagar lo que viene siendo los daños y prejuicios. Esto ya es a elección del ofendido o de la víctima, ¿verdad? Si hay lesiones, la indemnización puede incluir hasta gastos médicos y otros gastos necesarios
otros gastos médicos que necesite la persona, ¿verdad? Y si existe alguna pérdida de ingresos, lo que viene siendo los prejuicios, que es cuando una persona deja de percibir su salario, por así decirlo, ¿verdad? Eso también debe cubrirse. O sea, la persona debe pagarle lo que la víctima o el ofendido pueda demostrar legalmente que es, ¿verdad? Que es lo que gana, ¿verdad? Y si la víctima fallece, que también no lo maneja el Código Civil, que la indemnización debe corresponder a lo que viene siendo sus herederos o a quien correspondían directamente de él, ¿verdad? O de ella. Bueno, esto fue todo acerca de lo que veníamos viendo del tema 8, que es la responsabilidad por hechos ajenos, ¿verdad? También les voy a hablar acerca un poco de lo que viene siendo el tema 6, que en este caso el tema 6 de lo que vimos es acerca de los actos ilícitos, ¿verdad? Principalmente o primordialmente, ¿qué es un acto ilícito? Antes de hablar de la responsabilidad, primero debemos entender que es un acto ilícito, ¿verdad? El Código Civil nos menciona que un acto ilícito es todo hecho humano, ya sea acción u omisión, realizado con algún tipo de dolo o culpa y que cause algún daño o sea contrario a la ley, al orden público y a las buenas costumbres, ¿verdad? En otras palabras, un acto ilícito contiene 4 elementos fundamentales: que existe una conducta humana, esa conducta sea contraria al derecho y produzca algún daño y sea con dolo o con culpa, ¿verdad? Si falta, como entendemos, si falta alguno de estos elementos, no estaremos frente a un acto ilícito, ¿verdad? Ahora bien, hablaremos acerca de los actos jurídicos y los actos ilícitos. Muchas personas confunden el acto jurídico con el acto ilícito. Un acto jurídico busca reducir efectos legales permitidos, como por ejemplo firmar un contrato, comprar una casa, hacer un testamento. En cambio, un acto ilícito produce consecuencias jurídicas porque viola la ley. Las personas que hacen esto no buscan crear derechos, lo que hace es ocasionar un daño que genera la obligación de repararlo. Ahora bien, hablemos sobre los hechos que no son negocios jurídicos. El Código Civil nos establece o nos menciona que que existen hechos que no constituyen negocios jurídicos. Esto bien se trata de hechos naturales o actos materiales donde no existe alguna manifestación de la voluntad destinada a producir efectos jurídicos. Por ejemplo, en un terremoto, una inundación, el nacimiento de una persona, ¿verdad? Aunque producen consecuencias legales, no son negocios jurídicos. ¿Por qué? Porque ninguna de las personas se vieron involucradas aquí. Ahora bien, hablaremos sobre lo que es el dolo. Principalmente, el dolo lo conocemos como la intención de querer causarle un daño a una persona o un perjuicio, ¿verdad? Uno de los conceptos más importantes de lo que viene siendo el dolo es que consiste, como ya lo venía diciendo, en la intención deliberada de causarle un daño a una persona, ¿verdad? Es decir, que la persona sabe lo que hace y quiere provocar el resultado. Un ejemplo, romper intencionalmente el vidrio de un automóvil de un vecino porque no me cae bien, porque lo envidio, etcétera, ¿verdad? Destruir mercancía de un competidor. Esto, como si tienes algún negocio o algo, tú sabes que le va a perjudicar a tu competencia y te va a beneficiar a ti, tú lo haces con dolo, ¿verdad? Porque sabes que está mal eso que estás haciendo. O también publicar información falsa para poder perjudicar a una persona, que es un caso muy común en lo que viene siendo las redes sociales ahorita, ¿verdad? Que mucha gente quema a las personas, a la gente sin saber el resultado, sin saber si le va a perjudicar. Y así, en todos estos casos, los que vienen siendo lo que hemos visto, existe alguna intención. Por eso mismo vamos a hablar de lo que es el dolo. Bueno, esto era lo que es el dolo. Una disculpa, perdón. Ahora bien, hablaremos sobre lo que es la culpa. ¿Qué es la culpa? La culpa no son todos los daños, son los daños, por así decirlo, intencionales que ocasiona una persona, ¿verdad? Muchas veces el daño ocurre porque alguien actuó con alguna negligencia o cualquier cosa, ¿verdad? Voy a decir una muy gran diferencia. El dolo la persona tiene la intención
deliberada, como ya le veníamos diciendo, de causar el daño. Pero en la culpa fue sin querer causarla, fue una negligencia, simplemente, ¿verdad? Esa es la culpa. La culpa consiste en alguna negligencia, alguna imprudencia, alguna impericia o en alguna falta de cuidado. Un ejemplo, si un conductor utiliza el teléfono mientras maneja y provoca un choque, esto es la culpa. ¿Por qué? Porque el conductor no quería ocasionar el accidente en sí, pero actuó sin el debido cuidado que debió haber tenido. Eso también genera una responsabilidad. No es dolo, porque como ya lo venimos diciendo, el conductor no quería ocasionar el accidente, pero lo provocó por venir en el teléfono. Eso es la culpa. Bueno, muchas gracias por acompañarme en este video. La verdad es que le estoy muy agradecido por haberme escuchado. Esto fue todo por mi parte. Muchas gracias.